Este es el episodio número 4 del podcast Bitácora Nerd. No pensé que pasaron en un abrir y cerrar de ojos 3 años desde que publiqué el anterior capítulo. Estábamos en plena pandemia. De hecho, ese podcast lo comencé porque me había quedado sin trabajo y estaba teniendo diversas dificultades entre bloqueos mentales, bloqueos creativos, etcétera, ¿no? Ya desde hace 2 años tengo un trabajo que me gusta como Product Owner. Ya creo que sacaré un capítulo dedicado a comentar qué es un Product Owner, qué es lo que hace, qué es lo que he hecho este tiempo. Y pues para comenzar esta nueva serie de episodios de podcast, quiero experimentar con un formato más corto, un formato más dinámico que pueda utilizar en diversas plataformas. Así que este es un pequeño experimento. ¿Y de qué trata este capítulo? Bueno, les quiero comentar un poco de un reto que estoy haciendo actualmente, que me autoimpuse, no es un reto que busqué en internet o algo que esté en trend. Me di cuenta que últimamente me siento sobresaturado de información por muchos motivos. Esta sobreinformación se debe sobre todo al consumo de información basura. ¿Y por qué lo comento como información basura? Si bien nosotros podemos rescatar mucha información valiosa de redes sociales, el mayor problema es que esta información llega a nosotros sin solicitarla. Simplemente nos dejamos llevar en este río de información que pues contiene todo lo del tren del momento, ¿no? En México acabamos de pasar temporada electoral y pues incluso hoy, ya casi una semana después de esta contienda, en redes sociales aún se sentía ese fervor como de división de partidos, división de ideologías y sobre todo en lo particular estaba viendo que estaba haciendo algo muy tóxico. También llenarme de información que realmente no estaba buscando, simplemente entraba de información y en la gran mayoría de los casos era información negativa. Entonces tomé la decisión de desconectarme tantito de redes sociales para reencontrarme con la tecnología, porque a diferencia de otros retos que he encontrado en internet de detox digital y como otro tipo de información, en esta ocasión lo que encontré, o mejor dicho, lo que pensé realizar es un detox, pero un detox únicamente de información. ¿Qué significa? Que voy a estar utilizando la tecnología en mi día a día. De hecho, quiero reencontrarme con ella porque en los últimos años no me he sentido muy contento con el uso de dispositivos, con el uso de nuevas tecnologías. No sé si se trate algo que tenga que ver incluso con edad o cierto hartazgo. Y pues quiero aprovechar si veo que no estoy consumiendo información que la verdad al final solamente te hace sentir cansado y que no hiciste nada productivo, si puedo volver a retomar ciertos hábitos que tenía antes, desde jugar un videojuego sin estar pensando en tengo que comentar algo de este videojuego, como si viviéramos de eso, ¿no? Porque realmente son pocos los que viven del análisis de videojuegos, del análisis de películas, de música, de libros y demás. Y no es que me voy a contener a hacerlo, simplemente no va a ser mi objetivo. Mi objetivo va a ser disfrutar. Por ejemplo, actualmente estoy leyendo la biografía de Snowden. Voy a la mitad del libro, me está pareciendo interesante, lo estoy leyendo en un Kindle. Ya les hablaré un poco sobre mi acercamiento con los libros digitales. Es algo que yo quería hacer desde hace ya bastante tiempo, pero que hasta apenas me di la oportunidad. Entonces, ¿en qué consiste este reto? Durante un mes no voy a tener redes sociales instaladas ni mi dispositivo y tampoco me voy a loguear a ellas desde mi computadora, porque a veces quitamos de un lado algo y terminamos haciendo lo mismo, pero en otro lugar. También no puedo hacer un detox digital porque trabajo de forma remota, entonces realmente dependo de la tecnología. Pero quiero ver si puedo aprovechar justamente a retomar otras cosas que me gustan, como es el caso de crear podcasts, crear streamings, eh, crear algunos videos, pero para no caer en la tentación de estar cayendo en las plataformas para publicar este contenido lo voy a publicar de forma atemporal. ¿Qué significa? Este podcast lo estoy grabando el día 7 de junio del 2024. Quizás cuando estés escuchando esto ya pasó bastante tiempo porque justamente lo voy a estar publicando a partir de un mes después de haber generado el contenido. Quiero también experimentar esta sensación de, ok, voy a crear contenido, pero no necesariamente tiene que ser lo más rápido posible y ir con este boom de que
grabo, edito, subo, o incluso como actualmente el contenido digital se está haciendo, que es ya así sin editar, ¿no? O sea, grabas las cosas un poquito más crudas, sin nada de edición, directos desde el celular. De hecho, en esta grabación de este podcast quise reducir un poquito mi producción, pero aún así me di cuenta que como millennial estoy haciendo pasos extra. Entre eso estoy grabando con una cámara reflex el video. Para los que estén viendo este podcast en formato de video podcast, estoy grabando el audio por separado y pues después veré cómo hago la edición. Bueno, ya sé cómo hacerla, pero lo que voy es, no pude simplemente irme a lo más mínimo, que era hacerlo directamente en el celular. No estoy acostumbrado, me gusta hacer así las cosas, pero bueno, ¿qué sé hacer? Ya les iré comentando cómo iré avanzando dentro de este proyecto, esta iniciativa y cuáles son mis experiencias. Apenas llevo 2 días en este reto, realmente no hay mucho que contar. Bueno, sí hay algo importante. El día de ayer fue el aniversario con mi novia y la verdad fue un poco difícil no querer entrar a publicar algo en Instagram para conmemorar el evento, pero la pasé muy bien. Fuimos a jugar boliche, fuimos a cenar, de hecho todo comenzó desde que fuimos a comer, aunque los dos estuvimos un día bastante lleno de trabajo, nos dimos pequeños espacios para estar juntos. Entonces, nosotros pasamos bien el día sin la necesidad de, bueno, de mi lado, de estar publicando a todo el mundo, bueno, incluso ni siquiera a todo el mundo, a nuestros conocidos, porque realmente algunas redes ya perdieron cierta exposición y pues no pasó nada. Sí sentí la curiosidad de entrar, pero al final no lo hice para continuar de forma efectiva este reto. Entonces, ese es un poquito de mis experiencias en este inicio. También al aprovechar, al estar haciendo este podcast en un formato más corto, creo que lo estaré subiendo de forma más recurrente. Quiero generar contenido de forma más recurrente y hacerlo en el formato que lo estaba haciendo anteriormente, que era casi de 1 hora. Creo que lo dejaré exclusivamente para cuando retome los streamings y lo resuba en otra plataforma. Aún no sé dónde voy a hacer streams. Ya les iré platicando un poquito de plataformas que he ido descubriendo que creo que van un poquito más con mis valores de software y demás. Ok. Bueno, eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por escucharme.